Y esto se está grabando, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos una semana para poder escuchar nuevamente este entrenamiento para aquellos clientes de repente que no lo pudieron escuchar, así que lo pueden ver en el taller de salud y bienestar en Mente Creativa. Así que, bueno, sin quitarle más tiempo, tenemos a una persona, médico cirujano, desde Perú. Y fíjate en la cosa tan importante que va a hablar, síndrome metabólico. Así que bueno, sin quitarle más tiempo, ayúdenme a recibir con un gran aplauso, como él se lo merece, el doctor Alfredo Sarmiento. Un fuerte aplauso, Alfredo. Gracias. Muchas Alfredo, la gracias. sala es tuya. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, agradecer primero la oportunidad. Para mí es un honor, es un privilegio. Agradecer a todas las personas que se conectan a aprender sobre temas relacionados a nuestra salud. Y bueno, la transmisión se hace desde acá, desde Lima, Perú. Y cuando Juan Carlos me hizo la invitación, para mí fue un tremendo honor. Entonces, lo que yo le voy a compartir ahora en estos 30, 40 minutos es producto de mi formación como médico. Yo estudié acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad de prestigio acá en Perú. También es producto de los entrenamientos que he tenido como distribuidor de Herbalife y, por supuesto, de mi propia experiencia. Les comento un poquito sobre mí. Yo no entré a Herbalife porque estaba buscando algo. Yo entré a Herbalife porque me obligaron a entrar. Me dijeron, firma acá y después vas a entender qué es lo que está pasando en tu vida. Bueno, ya tengo 18 años en Herbalife y la verdad es que es un viaje increíble. No lo puedo creer lo que me está pasando con Herbalife. Y bueno, voy a pasar a continuación a hacer la presentación. Voy a hablar en términos sencillos, como normalmente hablamos los distribuidores de Herbalife. Y listo, voy a empezar a compartir mi historia y bueno, espero que esto les guste. Veo al doctor Osvaldo Figueroa. Alguna vez asistí a uno de sus entrenamientos, me inspiró mucho. Y bueno, siempre son referentes, ¿no? Siempre son referentes de nosotros, aprendimos mucho de ellos también, por supuesto. Bueno, y a muchos de ustedes también, pero como ahorita estoy enfocado en mi presentación, seguramente se me está pasando por alto muchas personas. Bien, cualquier coordinación, Juan Carlos, por favor me transmites y hacemos la presentación. Bien, hoy día, bueno, quiero comentarles un poquito mi historia, muy breve, por cierto. Yo en mi consultorio, mientras hacía mi profesión, yo llegué, les comento, hasta hacer la especialidad de dermatología. Pero por temas de Herbalife lo dejé. Porque en Herbalife me decían para ir a viajar a retiros y en el hospital no me daban permiso. Y como yo sabía que tenía que hacer Herbalife por el resto de mi vida, tomé una decisión. Dije, bueno, supe que pude llegar a hacer la especialidad y prefiero hacer Herbalife. Yo conocí Herbalife en cuanto ya a los productos, porque todos tenían sobrepeso. Y fíjese, a propósito del tema, alguno de ellos ya presentaba signos de resistencia a la insulina, que es el tema, es parte del tema que vamos a tocar hoy día, que es síndrome metabólico. Entonces, mis hermanos tenían problemas de sobrepeso, casi todos ellos. Y bueno, yo como médico les decía que hagan dietas, que vayan que hagan ejercicio. En la clínica donde yo trabajaba había una nutricionista, que vayan a la nutricionista. Algunos iban, pero la dieta no le funcionaban, hasta que conocimos Herbalife. Y gracias al resultado de uno de ellos, mis hermanos, que tomó los productos, se hizo el plan de alimentación que se debe hacer, controló 18 kilos en casi de 3 a 4 meses. Y ese resultado es el que me tiene a mí. Que yo dije, si este producto funciona, y mi mamá los tomó y controló 25 kilos, y mi otro hermano controló 25 kilos. Yo dije, si este producto funciona, yo puedo probar con mis pacientes. Y mis pacientes pasó lo mismo. Algunos colegas empezaron a preguntarme qué estaba haciendo y así empecé a hacer Herbalife. Una de las cosas que me ayudó mucho a involucrarme más en Herbalife son los entrenamientos de liderazgo.
esos entrenamientos que les dan solamente a los que son supervisores. Yo me hice supervisor porque tenía poco tiempo para hacer Herbalife. Y bueno, a partir de ese primer evento en el que yo dije, yo hago Herbalife por el resto de mi vida, han sido años maravillosos, hemos viajado por el mundo, tenemos cosas, hemos logrado cosas importantes. Estamos tras el nivel máximo que ofrece Herbalife, que es el equipo de presidente. Pero mientras llegamos a esa meta, disfrutamos mucho nuestro estilo de vida que gracias a Herbalife lo tenemos. Entonces, el tema de hoy es síndrome metabólico. Probablemente sea un nuevo tema, la verdad no lo sé, pero sé que les va a ayudar mucho. ¿Y por qué tocamos esto? Y tal vez con esto empiezo ya de manera muy directa, es que las personas que sufren de este síndrome metabólico tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, estamos hablando de un tema sumamente importante. Y bueno, todo empieza pues, como ya seguramente ustedes han escuchado, por nuestro estilo de vida. El sedentarismo y la mala nutrición ha generado una serie de problemas de salud que se llaman enfermedades crónicas, no transmisibles, enfermedades modernas. Y bueno, son los principales responsables de la salud que ahora la población tiene. Y uno de esos temas, producto de esta mala nutrición y de la poca actividad física, es el sobrepeso y la obesidad. Precisamente está relacionada íntimamente con el síndrome metabólico. Este problema nos afecta a todo el mundo, a todas las razas, a todas las edades. ¿De acuerdo? México, por supuesto, es uno de los países, o si es el país con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y solamente para poner algunos datos, en los últimos 50 años este problema se ha triplicado. Cada año mueren cerca de 3 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad. 41 millones de niños menores de 5 años tienen este problema. Cerca de 350 millones de niños y adolescentes tienen ese problema y 190 millones y 1.900 millones de adultos tienen ese problema. Es decir, prácticamente el 25 hasta el 30% del planeta tiene este problema. La buena noticia es que el sobrepeso y la obesidad se puede prevenir. Entonces, el sobrepeso y la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, es una epidemia. No sé si ustedes conocen personas que dicen, estoy gordito, pero no tengo nada. Y no saben, o tal vez no quieren aceptar que el tener obesidad ya es una enfermedad de por sí. O sea, si de acá de esta reunión hay alguien que tiene este problema y sale con ese concepto de que ya está enfermo, ya la reunión cumplió su objetivo. Que no hay obeso sano. Ahora lo vamos a explicar un poquito también. Y miren, la mayoría de las personas que tienen sobrepeso y obesidad le echan la culpa a la tiroides, a la hormona, a la genética, a la herencia y a muchas otras razones. Lo que no saben es que el 95% de las personas que tienen sobrepeso y obesidad, o más del 90%, es su mala alimentación. Y entender este problema de sobrepeso y la obesidad requiere entender necesariamente que este problema se debe a un balance energético positivo. ¿Qué significa esto? El sobrepeso y la obesidad siguen una ley de la energía. Comemos más calorías, ese exceso de calorías se almacena en forma de grasa. Cuando alguien tiene ese problema, lo que tiene que hacer es un déficit calórico y simplemente va a controlar peso. Pero eso que parece tan sencillo, la verdad no es tan sencillo. El problema del tener sobrepeso y obesidad es que es una inflamación sistémica, es decir, afecta a todos los órganos. Afecta por años, como no duele, porque es de bajo grado. A veces pensamos que porque es de bajo grado es leve, que en realidad no es leve. Es una situación, la obesidad y el sobrepeso y la obesidad, es una situación en la que el cuerpo está sufriendo muchas reacciones químicas. Por supuesto, ahora lo vamos a conocer. Esas personas que dicen,
tengo sobrepeso, tengo obesidad, pero no tengo nada, se les llama obesos metabólicamente sanos. Por el momento no tienen nada, pero en algún momento, que esto ya tiene que ver con la susceptibilidad, la sensibilidad genética, algunos demoran más tiempo que otros en manifestarse las alteraciones bioquímicas y todo eso. Luego hay otro grupo de obesos que se llaman obesos ocultos. Es decir, aquellos que por fuera no parecen obesos, pero por dentro sí. Y esto tiene relación mucho que ver con el porcentaje de grasa visceral que las personas tienen. Es decir, puedes tener, aparentemente estar en tu peso, pero tus vísceras, tus órganos internos están llenos de grasa, en exceso. Entonces, eso es sumamente importante, sumamente importante. Y bueno, la grasa en el cuerpo se distribuye de dos maneras. Periféricamente y visceralmente. La periférica es la que nos hace vernos gorditos, la que hace ver el rollito. Pero la visceral, la que finalmente genera lo que vamos a conversar el día de hoy, la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos revisado lo que es obesidad, ahora vamos entrando al tipo de obesidad que nos interesa, al tipo de obesidad visceral o la interna. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, por ejemplo, el tejido graso tiene dos formas de crecer. Una es en tamaño, así como crece el músculo, ¿verdad? Dice, el músculo está hipertrofiado. Las células adiposas se hipertrofian y crecen. O pueden seguir otro patrón. Se multiplican, ya no son 10 células, sino 20 o 30. Esto se llama hiperplasia. Lo que nos interesa a nosotros es la hipertrofia del tejido adiposo, porque ahí es donde se genera todo este problema de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de obesidad. La visceral, la que uno tiene en la barriguita, es la que preocupa. Que la otra, la que uno se acumula, la que se acumula en las caderas, no tiene mucho efecto metabólico. Entonces, ya que hemos tocado el tema de obesidad en general, ahora vamos a enfocarnos en el tema de obesidad visceral, que es la que nos preocupa. Si tú eres de las personas que tiene aumentado el perímetro de la cintura, deberías preocuparte. Y miren, esto de la medida de la cintura es tan importante que es una forma sencilla de lo que podría ser una resonancia magnética o tomografía. Entonces, el problema es que a veces, como es tan sencillo, no vemos el valor que puede tener. Entonces, miren, ¿por qué es importante darle importancia a esta obesidad visceral? Porque genera inflamación. Diferentes moléculas la grasa visceral está eliminando. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poquito el proceso que ocurre. Tenemos algunas células adiposas, estás en tu peso, cuando empiezas a sobrealimentarte, esas células adiposas crecen. Y es como cuando un flaquito tiene un terno, pero esa persona empieza a subir de peso y ese mismo terno ahora le queda ajustado y el botón está tenso, ¿verdad? Así pasa la hipertrofia de las células adiposas. Las células adiposas empiezan a sufrir y se empieza a dar un fenómeno que nosotros llamamos hipoxia. Y en esa hipoxia, esas células empiezan a liberar muchas sustancias inflamatorias. Esas sustancias inflamatorias, con el tiempo, generan todas las enfermedades que nosotros ahora tenemos. Diabetes, hipertensión, cáncer, síndrome de ovarios poliquísticos en el caso de las mujeres, Alzheimer en el caso de los de edad adulta. Ese es el problema. El problema es que esas sustancias inflamatorias nosotros no lo vemos y no duelen. Están ocurriendo miles de reacciones químicas. El cuerpo libera muchas sustancias químicas. Y miren, tal vez otro concepto sencillo que puedes tener ahora. Mídete la cintura. Si eres varón y tu cintura mide, en realidad aquí hay dos, la que sostiene la Organización Mundial de la Salud, aquí hay las que sostienen la Asociación Americana de Cardiología,
hay dos posiciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice, si el hombre tiene más de 102 centímetros su cintura, entonces tiene riesgo, tiene obesidad visceral. Si la mujer tiene 88, más de 88, entonces tiene o está sufriendo de obesidad visceral. En cambio, hay otras escuelas que dicen, si el hombre tiene más de 90, tiene obesidad visceral. Y si la mujer tiene más de 80, tiene obesidad visceral. Entonces, mira, lo que te invito, tal vez de una forma práctica, para los que no lo han hecho todavía, mídete la cintura. Y si mide más de 90 y eres varón, preocúpate. Y si eres mujer y mide más de 80, preocúpate. ¿De acuerdo? Porque estás haciendo esta inflamación crónica de bajo grado en tu organismo. Entonces, el problema de toda esa inflamación crónica de bajo grado es que te genera diabetes, hipertensión, cáncer, hígado graso, ovario poliquístico, te produce problemas osteoartrósicos, acá se incluyen también, por supuesto, el mismo peso, te produce miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, te produce depresión, ansiedad, todo lo que nosotros, o lo que de alguna manera ya hemos escuchado en muchas reuniones que seguramente hemos estado. Entonces, ya que hemos tocado el tema de obesidad y ahora hemos visto que la obesidad visceral es la responsable de generar inflamación, esta inflamación genera a su vez resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, quiero mostrarles un videíto y voy a ir un poco más rápido para tener tiempo para las preguntas. Quiero mostrarles este videíto para que vean cómo es este receptor de la insulina. Y eso me va a permitir explicar todo eso, todo lo siguiente rápido, ¿de acuerdo? Lo que les quiero comentar es que una célula es como un huevo frito, ¿no? La yema es el núcleo, la clara es el citoplasma y el borde del huevo es la membrana. Este receptor de la insulina se ubica en la membrana, en el borde. En el borde. Entonces, cuando la insulina es liberada, se va a este receptor que está en ese borde y para funcionar necesita reconocerse. Miren, si entendemos este concepto, yo creo que el resto es sumamente fácil. Se permítanme mostrarles un videíto que dura 2 minutos para entender este proceso. Para ejercer su función, la insulina se une a un receptor específico de las células de los tejidos periféricos, como el muscular o el adiposo. El complejo del receptor de insulina está compuesto por 2 subunidades, la subunidad alfa, que es el dominio externo de enlace de la hormona, y la subunidad beta, que está constituida por un dominio transmembrana y un dominio intracelular con actividad tirosina quinasa. La unión de la insulina a este receptor produce la fosforilación del sustrato del receptor de insulina IRS1, que inicia una vía de activación a través de la enzima fosfoinositol 3 quinasa, PI3K. En este proceso se estimula la síntesis de proteínas y lípidos, así como el crecimiento celular y la expresión de determinados genes. Uno de ellos es el que favorece la migración del transportador intracelular de la glucosa GLUT4. Este transportador se localiza en la bicapa lipídica de los gránulos de citoplasma que se desplazan hacia la pared celular fusionando sus membranas. De esta forma, el transportador se sitúa en la membrana citoplasmática y permite la entrada de glucosa al interior de la célula, donde completa así su vía metabólica. Cuando este proceso no se consigue, hablamos de un fenómeno de resistencia periférica a la acción de la insulina, que es probablemente el mecanismo fisiopatológico inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Esta interferencia se puede producir en distintos niveles. En primer lugar... Bien, entonces miren, para resumir, ¿no? Cuando uno come, el cuerpo hace la digestión y aparece la glucosa en la sangre, ¿verdad? Esta glucosa en la sangre hace que el páncreas libere insulina, ¿de acuerdo? Pero para que esa insulina haga que la glucosa pase a la célula, tiene que unirse a su receptor. Ese receptor tiene que hacer un reconocimiento de la insulina. Ahora, ese reconocimiento de la insulina es bloqueada por las sustancias inflamatorias. Habíamos hablado que se generan en la obesidad visceral.
Entonces, como esas sustancias inflamatorias bloquean ese reconocimiento del receptor a la insulina, ahí se genera todo el problema. Porque la glucosa no pasa no pasa a la célula, la glucosa está en la sangre y ahí empieza todo el problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la gráfica probablemente no se vea, pero ese es el mecanismo esencial. Entonces, miren, como la glucosa no pasa a la célula, se genera un estado de hiperglicemia, es decir, la glucosa está circulando en la sangre. Entonces, como la célula no está teniendo glucosa en el interior, el páncreas sigue liberando insulina. Entonces se genera un estado de glucosa alta e hiperinsulinemia, insulina alta. Y eso ya empieza a generar problemas de salud. Entonces, también la resistencia a la insulina tiene un impacto sobre los lípidos. Es decir, cuando hay resistencia a la insulina, el tejido adiposo empieza a degradarse. Y por lo tanto, producto de esa degradación, hay más ácidos grasos en la sangre. Hay más ácidos grasos en el hígado. Y por lo tanto, se produce el hígado graso. Miren qué interesante. En las proteínas pasa igual. Cuando hay resistencia a la insulina, no solamente se disminuye la producción de proteínas, sino que al músculo se empieza a degradar. Por eso es que ustedes probablemente han visto cómo es que las personas que, por ejemplo, desarrollan diabetes pierden peso en masa y músculo, producto de la resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Y también esto de la resistencia a la insulina tiene que ver mucho con la hiperuricemia, con la gota. Porque cuando hay resistencia a la insulina, el ácido úrico no se elimina y se forma más. Por lo tanto, se forman esos cristales que nosotros hemos hablado. Y ya voy terminando. No quiero complicar, pero miren, aparte de los efectos que hemos hablado de la insulina en los carbohidratos, en la grasa, en el músculo, en los últimos 20 años se han identificado otros efectos de la insulina. Por ejemplo, la insulina hace que las arterias se dilaten. Las arterias se dilaten. Y cuando hay resistencia a la insulina, ocurre lo contrario. Ahora hay vasoconstricción. Es decir, las arterias ya no se dilatan, por lo tanto, vienen los problemas cardiovasculares, los infartos, derrames cerebrales y todo ello. Otro efecto de la insulina es que la insulina inhibe que se formen coágulos en la sangre. Cuando hay resistencia a la insulina, los coágulos en la sangre se forman. Y no solamente se forman, sino que lo que normalmente los diluye, que los coágulos sufren un proceso de lisis, estos coágulos se forman y además no se destruyen. Por lo tanto, hay mayor coagulación en la sangre. Otro efecto de la insulina es que son antioxidantes. Miren, son antiinflamatorios. Son no solamente eso, sino que impiden que las arterias se llenen de placas. Miren, todos los efectos que tiene la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina, precisamente ocurre lo contrario. Hay coagulación en la sangre, hay mayor formación de radicales libres, hay un mayor ambiente proinflamatorio en el organismo, hay mayor vasoconstricción. Todo eso se produce por la resistencia a la insulina. Entonces, por tema de tiempo, me quiero enfocar en esta. Miren, ¿qué pasa? Una de las características de la resistencia a la insulina es que ustedes han escuchado hablar del colesterol LDL o el colesterol malo, ¿verdad? En la resistencia a la insulina, el colesterol malo, el colesterol LDL normalmente tiene un tamaño. Pero en la resistencia a la insulina, este colesterol es más pequeñito. ¿Y qué consecuencias trae eso? Se mete más fácilmente en la capa interna de los vasos sanguíneos. Y como se mete más fácilmente en la capa interna de los vasos sanguíneos, genera más fácilmente esto de las placas o los trombos
los coágulos en las arterias. Y es así como es que la resistencia a la insulina al final dispone más a infartos que pueden ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel mesentérico, en cualquier parte. Entonces, miren, otra manifestación, por ejemplo, es esto que se ve en la imagen. Algunos de manera simple lo llaman cuello sucio. Pero eso es una manifestación de hiperinsulinismo, es decir, de insulina alta en sangre. No solamente es que hay un oscurecimiento de la piel, sino que se forman como unos pliegues de carne de piel que se llaman acrocordones. Entonces, miren, ¿por qué les quería mostrar eso? Si tú ves a alguien que es obeso, tiene barriguita, que tiene el cuello manchado, tiene resistencia a la insulina. Entonces, él te puede decir, no tengo nada, pero ya sabes todas las reacciones químicas que están ocurriendo en su interior, a nivel celular. Entonces, miren, el síndrome metabólico no es una enfermedad. Es un grupo de características que te hacen que tengas más riesgo de desarrollar un infarto, diabetes, cáncer. O sea, si tú tienes síndrome metabólico, significa que tienes mucho más riesgo de desarrollar lo que hemos hablado. Entonces, normalmente hay unos parámetros con los cuales tú defines si alguien tiene síndrome metabólico. No lo vamos a especificar tal vez en las preguntas, pero importante. Ahora mira, ya, vamos a suponer, tengo síndrome metabólico. ¿Qué hago? Bueno, la estrategia es controlar peso y reducir medidas. Ah, qué fácil es eso, ¿no? Es sencillo, no es sencillo. Mira, el impacto que tiene reducir el perímetro de la cintura. Dice algunos estudios que una reducción de 8 centímetros de perímetro abdominal implica una reducción del 40% de la grasa visceral. Así has limpiado tu grasa visceral, reduciendo 8 centímetros. Hace poquito le estaba comentando este dato a un amigo y ¿qué es lo que hizo? Ah, entonces voy a esconder la barriga. No, no se trata de eso. Se trata de hacer algo para reducir realmente esos 8 centímetros de cintura y así estar limpiando prácticamente tu grasa perivisceral. Al final es la que desencadena esta inflamación, que a su vez desencadena esta resistencia a la insulina, que a su vez desencadena toda esta serie de reacciones que te he comentado. Miren, un 10% de pérdida de peso, o sea, en la balanza, es significativo para reducir riesgo de enfermedades crónicas. Es más, solamente un 10% haría que tu presión alta mejore. Solo un 10% de pérdida de peso haría que tu glucosa se controle mejor. Solo un 10%. Entonces, tal vez esto pudieran ser objetivos a trabajar a partir de ahora si es que tienes estos problemas. Entonces, eso que parece fácil, reducir 8 centímetros o 10% de mi peso, en realidad no es fácil. No es fácil, porque vivimos en una obesidad obesogénica. Ahora a la diabetes se le ha puesto un nombre más largo, ¿no? Se le llama diabesidad. Y ahora hay algunos que llaman cardiodiabesidad, los tres juntos, cardiodiabesidad. Que vivimos en una sociedad que promueve el sedentarismo y una obesidad que promueve o es difícil lograr una buena alimentación. ¿Y saben qué? Hablar de mala alimentación no necesariamente significa hablar de comida chatarra. Es que con la comida natural, con la comida sana que decimos que consumimos, podemos incluso tener deficiencias y excesos. O sea, el hecho de que haya personas que digan, yo como de todo, yo como sano, yo como natural, yo me cuido, eso no significa que tengas una buena nutrición. Porque déjenme decirles que menos del 10% de la población puede decir yo tengo buena nutrición. El 90% se queda en una alimentación desbalanceada. ¿Y por qué? Porque bueno, en nuestra alimentación hay excesos y deficiencias de grasas, harinas, sal, colorantes, preservantes. Y hay deficiencia de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y agua.
vivimos en una sociedad en la que la comida es así, la industrialización de los alimentos, el transporte, el congelamiento, las hormonas, los colorantes, los pesticidas, el almacenamiento, todo hace que nuestra alimentación tenga excesos y deficiencias. Entonces, cuando yo conocí Herbalife, me mostraron o entendí que uno podía solucionar los problemas de salud cambiando su estilo de vida, su filosofía de cómo mejorar su salud. Ahí es donde yo me enamoré de Herbalife. Y dije, en Herbalife no solamente promueven, sino que uno hace hábitos. Practica ejercicio, el descanso, la buena nutrición y todo ello. Entonces, usted puede tomar la decisión de mejorar, de controlar su grasa visceral, de mejorar su nutrición, de controlar su peso, como quiera. Nosotros, personalmente yo le planteo lo que para mí, lo que para mi familia le funcionó y lo que ahora para mi familia es parte de nuestra nutrición, los productos de Herbalife. Y ya con esto voy terminando, casi son unos 5 minutos más. Cuando a mí me dicen, ¿qué es Herbalife? Le digo, imagínate el plato más saludable. Imagínate por un momento el plato más saludable. Conviértelo en polvo y tabletas, y eso es Herbalife. Es una comida de alta densidad nutricional. Muchos nutrientes con pocas calorías. Y eso hace que cualquier persona lo pueda tomar. Una persona sana, una persona enferma, un joven, un adulto, cualquier persona. Y no importa el medicamento que estés tomando, porque una mejor nutrición siempre va a ayudarte en tu problema de salud que tengas. Herbalife tiene la opción de personalizar el programa. Y miren, a mí me encanta mostrar esta lámina porque el núcleo de Herbalife son 2 o 3 productos, el té batido y la proteína. Con el té batido y proteína podemos hacer magia en la salud de las personas. A empezar, no generan esa inflamación crónica que tanto daño hace en la salud. Es una comida balanceada, sana, natural. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta, tengo esto, ¿qué puedo consumir de tus productos? Té batido y proteína. Y dependiendo de la condición que tengan, le puedo agregar cualquier otro producto específico. Por ejemplo, tiene un problema cardiovascular, le doy el Herbalife Line o el Nightwell. Dependiendo del país en el que estés, hay uno u otro producto. Yo te planteo aquí algunos de los que tenemos acá en Perú. Si alguien tiene un problema digestivo, le doy el té batido y proteína más la fibra activa más el aloe. Si alguien quiere mejorar su salud articular, la calidad de su piel, té batido y proteína y el colágeno. Entonces, así voy trabajando los programas para personalizarlos. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle porque cada país seguramente varían los productos. Y termino con esto. Lo más fantástico es que los productos Herbalife se preparan en 1 minuto, 2 minutos. Personalmente yo le doy a mi hijo como su desayuno desde que tiene 6 meses de edad. En la noche es nuestra cena, en el día puede ser nuestro refrigerio, puede ser parte de algún snack inclusive. Entonces con los productos no solamente nos vamos a nutrir, sino que podemos controlar peso, podemos reducir ese abdomen, podemos reducir esa inflamación crónica de bajo grado y por lo tanto prevenir muchos problemas de salud. Y termino con esto. Los productos Herbalife, como mencioné en una lámina, son parte, y este tema es fundamental, son parte de un plan de alimentación general. Por supuesto que a los productos le tienes que agregar hidratación, le tienes que agregar ensaladas a la hora de almuerzo, le tienes que agregar un horario de comer, le tienes que agregar que en tu almuerzo debe haber una determinada cantidad de proteína. Todo eso te enseñan en Herbalife, y si tienes un asesor que te va a proveer los productos, por supuesto que él te va a dar toda esa información. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Espero haberme dejado entender, y si hay alguna pregunta, Juan Carlos, te agradezco. Sí, aquí hay un pocotón de preguntas. Hey, un fuerte aplauso a mi gran amigo Alfredo. De verdad que sí, excelente. Increíble.
Alfredo, tenemos la primera pregunta desde la otra sala. Nos dice que a una persona le da miedo tomar tabletas multivitamínicos porque dice que le da mucho trabajo a su hígado. ¿Qué le puede decir en ese caso? Bien, dos respuestas. La primera es que está demostrado que hay deficiencias nutricionales. Por ejemplo, miren, en el tema de vitamina D, que ustedes saben que está relacionado con el metabolismo del calcio y todo eso. Según los estudios, si a alguien le hacen un dosaje de cuánta vitamina D hay en su sangre, solamente tiene la mitad de lo que debería. Y recuerde que la vitamina D no solamente tiene que ver con tiene que ver con esto de la resistencia a la insulina, tiene que ver con esto del sistema inmune. O sea, hablar de vitamina D no solamente es hablar de calcio. Los estudios dicen que, por ejemplo, el consumo de calcio de las personas es el 50% de lo que debería ser, de la vitamina D igual, del magnesio igual. Por lo tanto, en nuestra dieta deberíamos mejorar el aporte de vitaminas y minerales. La respuesta es sí. Y ¿saben qué? El otro punto. Los productos Herbalife tienen la cantidad necesaria, la mínima necesaria que debes consumir. Entonces, lo que vas a hacer es optimizar, darle un poquito más de vitaminas y minerales de lo que tu cuerpo necesita. Entonces, no hay ningún problema en el metabolismo hepático porque las vitaminas y minerales, muchas de ellas se metabolizan en el hígado, muchas de ellas se metabolizan en los riñones. No hay absolutamente ningún problema en eso del metabolismo de las vitaminas y minerales. Miren, ayer escuchaba a alguien que decía, no es bueno tomar suplementos. ¿Por qué? Que te generan hipervitaminosis, ¿no? Y entonces eso no es necesario tomar vitaminas. Entonces yo agarré los productos, el batido de Herbalife y todo eso y veía con cuánto, por ejemplo, de vitamina A se hace hipervitaminosis. Y la revisión decía, con 25.000 unidades de vitamina A tomados todos los días durante un tiempo considerable. Miren, 25.000. Y si alguno de ustedes es curioso y revisa cuántas unidades de vitamina A tiene el batido y el multivitamínico, tiene una ínfima parte. Entonces, las personas hablan por desconocimiento. Comento una anécdota. Una vez yo le vendí a mi odontóloga, le vendí el batido, porque me decía que se iba a un curso en Argentina y bueno, que necesitaba, y como yo le hablaba del batido. Después que regresa del mes, le pregunto, doctora, ¿qué tal le fue con su batido? Me dice, doctor, bueno, porque le conté un poco mi historia. Me dice, doctor, no lo llevé, porque antes de llevarlo a mi viaje, le consulté a mi ginecólogo. Y mi ginecólogo me dice que tiene exceso de proteínas. Le digo, doctora, usted en promedio necesita unas 90 gramos Donde de salgan proteína. los batidos y donde salgan... Perdón. Entonces le digo, doctora, mire, ¿cuántos gramos de proteína tiene el batido? Proporción. Tiene 9. Usted necesita 90. ¿Dónde está ese exceso de proteína que su ginecólogo le comentó? Entonces, a veces las personas hablamos sin mucho fundamento. Y es así. Entonces, no sé si me extendí en la respuesta a esta primera pregunta, Juan Carlos. Nos dicen por acá, ¿cómo se relaciona este hiperinsulismo con el bajo peso y los TCA? ¿A qué se referiría cuando dice TCA? Bueno, la verdad que no sé, tengo idea. Yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué debo hacer? Esa es otra pregunta más. Miren, si tiene resistencia a la insulina, como ustedes han visto, la resistencia a la insulina se genera cuando hay obesidad visceral. O sea,
nosotros tenemos que salir claro de esta reunión. La resistencia a la insulina está estrechamente relacionada a una inflamación de bajo grado. ¿Y cuándo se genera esa inflamación de bajo grado? Cuando hay obesidad, sobre todo obesidad visceral. Entonces, a esta persona yo le diría, mídete primero la cintura, si es varón, más de 90, y si es mujer, más de 80. Si tiene más de 90, más de 80, entonces es probable que estés haciendo esta inflamación crónica de bajo grado. Lo que tienes que hacer, disminuir tu grasa visceral. ¿Cómo? Reduciendo el centímetro de la cintura. ¿Cómo? Con un buen plan de nutrición. Con ejercicios, con hidratación, con descanso, con un súper buen programa de nutrición. Si esta persona estuviera frente a mí, yo le diría, mira, vas a tomar té batido y proteína. No sé qué más tengas, pero té batido y proteína es básico. Vas a incluirlo como tu plan de nutrición, vas a tomar 2 litros de agua, vas a incluir ensaladas y con eso vamos a bajar vamos a resolver este problema del hiperinsulinismo. Listo. Dice aquí, a ver, hay obesidad en la circunferencia abdominal, pero los exámenes marcan insulina baja. ¿Por qué será? Ya, perfecto. Lo que pasa es que cuando hay resistencia a la insulina, recuerden, cuando hay resistencia a la insulina, la glucosa está alta. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas dice, voy a seguir mandando insulina porque la glucosa está alta. En ese proceso, el páncreas se agota. El páncreas se agota y ya no hay, ya esa condición de hiperinsulinismo cambia. Entonces, agotamiento fundamentalmente de las células que elaboran la insulina, que se ubican en el páncreas. Entonces, esa sería la respuesta que te puedo dar. Entonces, aquí habría que primero aclarar que aquí en estas reuniones no intentamos ni diagnosticar, ni curar, ni nada de eso. Orientamos a las personas para que adopten una conducta. Si esta persona tiene hiperinsulinismo, entonces significa que su insulina está alta. Y tiene que ver mucho con este tema que hemos hablado. No sé si la otra persona está mencionando que tiene insulina baja, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaste, Sí. Juan Carlos. Puede ser que esté en otra fase de la resistencia a la insulina. Recuerden, en esto de la resistencia a la insulina, primero hay una glucosa elevada. A veces hay una glucosa que está normal porque hay una compensación de la insulina por un sobreesfuerzo del páncreas. Pero llega un momento en que el páncreas se agota y empieza a haber una falla a nivel de todos los órganos. Así es. A ver, parece que hay unas aquí que no entiendo. Aquellas personas que deciden la vía rápida de la CX, ellos evitan el síndrome metabólico o sigue su proceso. No sé si me aclaras la pregunta, te agradecería. No, vamos a tener que pasar a otra porque es lo que dice ahí. Dice aquí, a ver. Ya no logro bajar el abdomen bajo y mi cintura salió en 72 centímetros. Soy mujer. A ver. Tengo una cliente con trombocitopenia púrpura. Está tomando batido y multivitamínico. Tu HB es de 6.5, muy bajo. ¿Qué más podría tomar? Miren, aquí hay un principio general que nosotros utilizamos y es el siguiente. No importa la enfermedad que tengas, puedes tomar los productos Herbalife. Porque recuerden, los productos Herbalife son un alimento de alta densidad nutricional. Entonces, cualquier persona que tenga una enfermedad sana o enferma, mejore su nutrición,
por supuesto que su salud va a mejorar. Entonces, número uno, no importa la enfermedad. Si tú tienes diabetes, si tú tienes presión alta, si tú tienes púrpura trombocitopénica, no importa, puedes tomar los productos. Productos, té, batido y proteína, lo que te hablé. Ahí, Herbalife Line tiene un efecto antiinflamatorio importante. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. Ahora, ¿cómo lo vas a tomar? Es otro tema. ¿Cómo lo vas a tomar? Depende mucho de tu peso. Por ejemplo, si estás en bajo peso, toma el té batido y proteína, pero para aumentar tu masa, tu peso, pero en masa muscular. ¿Por qué? Porque así como el sobrepeso genera problemas de salud, el bajo peso también genera problemas de salud. Entonces, ¿qué vas a tomar? Batido y proteína. Y no te preocupes, va a ir perfecto. ¿Cómo lo vas a tomar? Depende de tu peso. Básicamente esa es la respuesta. Adelante, Juan Carlos. Dice, si las mujeres embarazadas, no, mujeres embarazadas y en lactancia pueden tomar los productos. Y con la idea de manejar objeciones. Por supuesto que sí. Recuerden que cuando uno está embarazada, los requerimientos nutricionales aumentan un 20%. Conozco muchos ginecólogos que le dicen a sus pacientes, toma por 2 a partir de ahora, ¿no? Y al final la persona termina con sobrepeso, que a su vez es un problema, está generando las condiciones para que ese niño nazca con sobrepeso. Y si ese niño nace con sobrepeso, el riesgo de que en el futuro tenga sobrepeso aumenta. Entonces, no es que coma por 2, es que aumente en un 20% sus requerimientos nutricionales. Y el batido le viene perfecto. Mi esposa tomó los productos durante su embarazo. Durante la lactancia, hasta los 6 meses, yo creo que nosotros respetamos esa recomendación de lactancia materna exclusiva. Después de los 6 meses, cuando el niño empieza ya a agregar a su alimentación papillas y comidas así, lo que se llama lactancia, por supuesto que puede incorporar los productos Herbalife. Mi hijo tomó desde los 6 meses, tomó la leche de fórmula, la leche materna, lo combinábamos con los batidos de Herbalife, no había ningún problema. Y mi hijo es súper saludable y seguramente que muchos de aquí han hecho esa misma experiencia con sus hijos porque entendemos que Herbalife es una comida en forma de polvo y que por supuesto lo pueden comer cualquier persona. Aquí ella, ¿te acuerdas la pregunta que estamos hablando arriba? ¿Qué relación tenía con el TCA? Dice, son los trastornos de comportamiento alimenticio como anorexia y bulimia. ¿Ya te acuerdas? La pregunta es. Ajá, sí. Y era la que me comentaste que tenía hiperinsulinismo. Sí, déjame ver si lo puedo ver a conseguir. Wow. No, mírame. No doy dónde está. Aquí está. Dice, ¿cómo se relaciona entre hiperinsulinismo? Sí, con el bajo peso y los TCA. Esa es. Acá mi hijo les quiere saludar. No, tú me dijiste. Tú me dijiste. Ya, miren, recuerden que el hiperinsulinismo, o sea, es una condición en la que hay sustancias inflamatorias. Recuerden que cuando hay hiperinsulinismo, hay destrucción de masa muscular. Hay destrucción de la masa grasa. Eso puede estar condicionando este bajo peso. Entonces, en esta persona, por ejemplo, ¿yo qué le daría? Que además tiene trastornos. Entonces, ¿yo qué le daría? Empezaría con el té batido y proteína. O sea, ¿saben qué? Para mí ese central, ese núcleo, es básico. Es básico como un programa de buena nutrición,
y dependiendo del peso yo le voy a dar como un reemplazo de comida o como un complemento a su alimentación normal. Pero ese bajo peso, en este caso del hiperinsulinismo, Juan Carlos, la explicación puede ser esa. O sea, aquí hay el trastorno de alimentación, pero también hay el mecanismo fisiopatológico que está produciendo esta inflamación que hemos hablado. Cuando hay resistencia a la insulina, hay destrucción de masa muscular, hay destrucción de masa grasa, y puede ser eso. También se pueden presentarse los dos mecanismos. Como está alterada su alimentación, más estos mecanismos fisiopatológicos, los dos pueden estar contribuyendo a esa condición. El té batido de proteína, más nosotros hemos tenido algunas experiencias con personas que han tenido estos trastornos y les ha ido muy bien. Perfecto. Pregunta Raquel. Dice, tengo flacidez en la parte abdominal. ¿Cuáles son los productos que puedo tomar para mejorar? Y es cuestión de hacer ejercicios. Los ejercicios de todas maneras tienen un impacto en eso, pero por sobre todo un buen plan de nutrición. Un buen plan de nutrición que incluya un aporte adecuado de proteínas. Y por ejemplo, un tip importante si va a hacer ejercicio es que inmediatamente después de que haga ejercicio tiene que tomar proteína. Aquellos que han ido al gimnasio alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha hecho eso, termina su sesión de ejercicio, o no importa si vas al gimnasio, a lo mejor sales a correr. Y sales a correr, después no consumes nada. O tomas el juguito, o te quedas conversando con el amigo, después de la hora que llegas a tu casa, o después de la hora, comes algo. Has desaprovechado una ventana metabólica en la cual el cuerpo aprovecha al máximo el aporte de proteína que le puedas dar. Entonces, en el caso de la flacidez, primero, habría que hacer ejercicio. 2, habría que hacer una optimización de su programa de nutrición. Y 3, si va a hacer ejercicio, de todas maneras, después del ejercicio tiene que haber esa ingesta de proteína y sobre todo, pues, de proteína líquida para que sea de fácil absorción y el aprovechamiento sea al máximo, ¿no? Perfecto. Aquí hay 2 preguntas en una, o sea, 2 personas para una misma respuesta y es la última porque ya estamos en las 9 de la noche para terminar. Dice, tengo 75 centímetros de cintura y en abdomen 90. Soy una mujer, aún tengo grasita. ¿Cuánto más debo de bajar? Y hay otra persona que pregunta, tengo 108 de perímetro abdominal, ¿cómo lo puedo reducir? Juan Carlos, me dijiste 75 centímetros de cintura y 90 de perímetro abdominal. Correcto. Es la misma persona. Esa es una persona y la otra, ¿hasta cuándo puede bajar? Y la otra tiene 108 abdominal. ¿Cómo lo puede reducir? Ya, empiezo con la de 108. Seguramente está haciendo este mecanismo inflamatorio. Seguramente está dándose todas las condiciones para en algún momento desarrollar resistencia a la insulina. Es que no lo está haciendo. Hacer un buen programa de nutrición, déficit calórico. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría a esta persona? Batido y proteína en la mañana, como su desayuno. Batido y proteína en la noche, como su cena. Un almuerzo saludable, que incluya ensalada. Un refrigerio de media mañana, un refrigerio de media tarde. Con eso, un poco de paciencia, un poco de tranquilidad, buen sueño. Algo importante, para que alguien pierda peso, con un buen programa de nutrición lo puede hacer. No necesita el ejercicio. No estoy diciendo que el ejercicio no sea beneficioso, no ayude. No estoy diciendo eso. Pero con un buen programa de nutrición, alguien puede controlar su peso. El ejercicio es ya para la parte de mantenimiento. Ahí ya recobra mucha importancia. Entonces, a estas personas que tienen 108 de abdomen, yo le recomendaría eso. Haga un programa de nutrición de Herbalife, déficit calórico, mañana y noche los productos,
y va a tener un excelente resultado. En el caso de la pregunta anterior, miren, hay que saber tomarse, ¿a qué le llaman cintura para empezar, no? Ese es un tema, porque algunos, o sea, ¿qué es cintura? Es la parte más angosta de tu abdomen. Es la mitad entre la cresta ilíaca y la última costilla de la parrilla costal. El punto medio, ahí es. Eso es cintura. Entonces, cuando hablamos de circunferencia de la cintura, nos referimos a eso. Aquí me está dando dos valores, no sé cuál es cuál. Pero si tienes 90 y es mujer, tiene obesidad visceral. Por eso, miren, eso le decía, ¿no? Si ustedes solamente hacen, saliendo de la reunión, se miden la cintura, ya pueden saber si tienen obesidad abdominal o no. Obesidad visceral, o como también se llama. Y de acuerdo a eso, pueden hacer un plan para evitar ese problema de inflamación crónica que normalmente desarrollamos. No sé a cuál se refiere Juan Carlos, 75, 90, la verdad no sé cuál habrá sido el parámetro para medirse. No. Pero es que no puede haber ahí. Sí. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Alfredo. Un fuerte aplauso, por favor. De verdad que muchas gracias. Ahí te tomaremos en cuenta en una próxima oportunidad para que nos estés buscando un tema espectacular para aquí dárselo a nuestros invitados. Ahora fíjense lo que tenemos. Tenemos dos cosas muy importantes. Para aquella persona que preguntó si lo pueden volver a ver, si a partir de mañana, en la mañana, ya puedes verlo en Mente Creativa, buscas allí el taller de salud y bienestar, allí está grabado este entrenamiento. ¿Ok? Luego, tenemos entonces, si por lo menos habla con la persona que te invitó, con tu coach, dile en cuáles de los retos quieres entrar. Está el reto de 5 días, está el reto de 21 días, está el reto de la maratón de 10 días. ¿Ok? Tú escoges para buscar tus mejores resultados a través de los ejercicios y a través de cada uno de estos retos. Es el que te va a llevar a conducir precisamente para lo que tú estás buscando. Para el próximo martes tenemos el tema ¿por qué las dietas no funcionan? Calorías, déficit versus la respuesta hormonal de los alimentos con el doctor Osvaldo Figueroa. ¿Ok? El próximo martes. Y ahorita tenemos en Mujeres Emprendedoras, tenemos a Minerva Rubalcaba. Wow, excelente resultado en el producto, en la parte económica, para aquellas personas que les gustaría saber un poco más sobre el negocio. ¿Ok? Entonces los invito en la otra sala, así que tienen que decirle a la persona que lo citó acá cuál es el link para entonces entrar en Mujeres Emprendedoras. De verdad que esta chica ha tenido excelentes resultados, les va a ayudar para aquellos que quieran saber un poco más del negocio. Así que de nuestra parte, de parte de mi amigo Alfredo y de todos los que están aquí, muy buenas noches y nos estamos viendo en la próxima sala. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Alfredo. Un gran abrazo.